Bienvenidos a todos una vez más. El día de hoy les enseñaré la estructura avanzada del mercado, donde les estaré explicando el CHOCH y el BOSS. No olviden activar la campanita, suscribirse y dar like. En el video anterior estuvimos explicando la estructura básica del mercado, donde identificábamos cuando una estructura se encontraba en tendencia alcista o bajista. También realizamos sus marcaciones de los altos más altos, de los bajos más altos o de los altos más bajos, de los bajos más bajos. Todo iba a depender de qué estructura nos encontráramos. En este momento estoy realizando una estructura donde vamos a identificar todos esos puntos que vimos en el primer video y adicional vamos a explicar el CHOCH y el BOSS. Recuerden que si no han visto el primer video, les recomiendo que vayan a verlo para luego poder pasar a la estructura avanzada del mercado y así de esta manera puedan ir en orden. ¿Qué es el CHOCH y el BOSS? El CHOCH, conocido en inglés como Change of Character, es el cambio de carácter o cambio general de la estructura donde realiza un rompimiento. Ese rompimiento nos cambia la tendencia, ya sea para ir de forma alcista o bajista. Y el BOSS, conocido en inglés como Break of Structure, se da cuando hay un rompimiento de estructura, ya sea que vaya de forma alcista o bajista. El BOSS se forma a medida que la estructura va rompiendo, generando de esta manera nuevos bajos o nuevos altos, dándole continuidad a la tendencia del mercado. ¿Cómo identificamos el CHOCH y el BOSS dentro del mercado? Lo primero que vamos a hacer es lo que realizamos en el primer video, donde se encuentra la estructura básica del mercado. Marcar todos nuestros puntos altos y bajos para de esta manera poder darnos cuenta en qué tendencia estamos. Ya una vez marcados estos puntos, sabemos que acá tenemos un alto más alto que el anterior y este es otro alto más alto que el anterior. Asimismo, los puntos bajos ya sabemos que tenemos un bajo más alto que el anterior y otro bajo mucho más alto que el anterior. Entonces quiere decir que en este punto nosotros nos encontramos en tendencia alcista. El BOSS dice que se forma por el rompimiento de la estructura. ¿Qué quiere decir? La estructura realiza un retroceso que viene a ser este y luego rompió el último alto que había dejado. A este rompimiento que realizó la estructura se le llama BOSS, Break of Structure, o rompimiento de estructura, que así es como lo vamos a estar llamando. Luego nuestra estructura realizó otro retroceso, dejando un bajo más alto que el anterior. ¿Qué nos da a entender esto? Que posiblemente la estructura vaya hacia arriba. Si rompe nuevamente este alto que dejó acá en este punto, se estaría formando otro BOSS. ¿Qué quiere decir esto? El BOSS es el que le da la continuidad a la tendencia del mercado. ¿En qué tendencia nos encontramos en este momento? En tendencia alcista. Mientras ocurran los rompimientos, seguiremos en tendencia alcista. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente va a haber un cambio? Bueno, el cambio se va a presentar cuando la gráfica rompa este último bajo más alto que dejó. ¿Qué quiere decir esto? En esta zona nos damos cuenta
que esta gráfica rompió este punto. Al romperlo nos indica que hay un cambio de carácter, que en este caso viene a ser el chocho. ¿Por qué ocurre un cambio de carácter? Porque superó el último punto que mantenía la tendencia de forma alcista. Este va a ser nuestro chocho, el que genera ese cambio de estructura. Lo más normal es que el mercado suba para ir a buscar un punto de interés. Acá nosotros podríamos tener un punto de interés que el mercado fue a buscar para poder continuar con este cambio, dejando de esta manera un punto mucho más bajo que el anterior. Luego realiza su bajada. Al superar el último bajo, estaríamos entrando en un rompimiento de estructura, donde se estaría formando nuestro BOS. En el gráfico ya hemos aplicado la estructura básica y adicional estamos integrando la estructura avanzada, marcando todos nuestros puntos. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir marcando los puntos que nos va dejando la estructura. Acá tenemos otro alto más bajo, mucho más bajo que este, y acá tenemos un bajo más bajo que el anterior. Vamos a marcar todos nuestros puntos. ¿Qué pasa en este punto? Hubo otro rompimiento de estructura generando un nuevo BOS, dándole continuidad al mercado, indicándonos que el mercado se encuentra en tendencia bajista. Luego, ¿qué hace el mercado? Realiza nuevamente otro retroceso, pero este punto no bajó a romper la estructura, por lo que no se generó otro BOS. Entonces, como no bajó a romper la estructura, vamos a marcar que es un punto más alto. A ver, ¿qué está realizando nuestra estructura? Este punto no ha superado el punto anterior, por lo que sigue estando mucho más bajo. Quiere decir que el mercado posiblemente en este punto esté buscando liquidez. Acá se encuentra un alto volumen de transacciones donde hay muchas órdenes pendientes de compra y venta. Una vez el mercado llega a tomar esta liquidez, continúa con su tendencia. Pero ¿qué hubiese pasado si el mercado en este punto hubiese marcado un alto más alto que este anterior que quedó? Habría realizado un rompimiento de estructura, dejando un chocho y posiblemente realizando un retroceso, dejando un bajo mucho más alto que el anterior y luego rompiendo estructura, dejándonos un BOS. Acá la estructura hubiese sido diferente, pero no pasó eso. Simplemente nuestro gráfico fue en busca de liquidez para continuar con su tendencia, dejando cada vez un bajo más bajo y un alto más bajo. En este punto, nosotros pudimos haber realizado una entrada en ventas para sacarle beneficio. ¿Hasta dónde vamos a colocar nuestro take profit? El take profit se hubiese colocado en el siguiente punto de interés que lo dejó al inicio de nuestra estructura. Abrimos posición, ubicamos take profit y beneficio. Al continuar con la tendencia, seguimos marcando los puntos de rompimiento de estructura. Acá tenemos un BOS, acá tenemos otro BOS y este último no realizó rompimiento, sino que fue un bajo igual.
por lo que no se produce el BOS. Quiere decir que el mercado en ese punto no tuvo fuerza para romper. Marcamos el punto como un bajo igual y una vez la gráfica realiza este impulso, automáticamente hay un rompimiento de estructura, generándonos un chocho. De esta manera se produce nuestro primer alto, porque ya es un alto mucho más alto que el anterior. Luego la estructura realiza un retroceso, dejándonos un bajo mucho más alto que el anterior, para finalmente romper con un BOS, dándonos a entender que ya la tendencia a partir de este punto comenzó a ser alcista. Ya se acabó la tendencia bajista. Ahora nosotros vamos a ir por compras. Bueno, ahora pasaremos al mercado para poder visualizar bien lo que se explicó anteriormente. Nos encontramos en el gráfico actual del euro USD. Como se pueden dar cuenta, el mercado está ahorita en este punto. Vamos a iniciar desde acá. Lo primero que haremos es marcar todos nuestros puntos altos y bajos. Punto alto, punto alto, punto alto, punto alto. Listo. Y ahora marcaremos todos nuestros bajos más altos. Bajo más alto, bajo más alto, otro bajo más alto y otro bajo más alto. Ahora vamos a marcar nuestros BOS, Break of Structure, o rompimiento de estructura. Aquí se produce un BOS. En este punto no hay BOS porque esto es un alto igual. Entonces, como esto es un alto igual, no lo tomamos en cuenta. El BOS se produce a partir de este punto, que es donde realiza el retroceso y vuelve y toma el impulso superando este punto, rompiendo la estructura. Luego vuelve con un retroceso y realiza otro impulso, rompiendo estructura. Nos vamos a enfocar solo en esta parte. Ya hemos marcado todos nuestros puntos más altos y hemos marcado todos nuestros bajos más altos, dándonos cuenta que la estructura se encuentra de forma alcista. Asimismo vamos a marcar todos nuestros rompimientos de estructura, que es cuando la estructura rompe el último alto que ha dejado. En este caso, acá hay un BOS, acá no se produce el BOS como ya dije, pero en este punto la estructura rompe superando este alto. Podemos marcarlo. Acá también hay rompimiento, supera el último alto que dejó, por lo que también tenemos un BOS. ¿Qué es lo que realmente nos interesa cuando el gráfico presenta el cambio? Porque a todos nos gustaría saber en qué punto una estructura realiza el cambio para saber si voy en compras o voy en ventas. En esta zona del gráfico nos dimos cuenta que no se produce un BOS y tampoco se produce un alto más alto. Se le podría decir que es un alto igual. Cuando una estructura tiene varios altos iguales en un mismo punto, quiere decir que está formando liquidez o que hay un punto de interés. Nosotros vamos a marcar ese punto de interés en donde la estructura puede llegar a tocar varias veces. Como ya sabemos que el gráfico no siguió la tendencia alcista que estaba llevando, debemos fijarnos bien dónde se va a producir ese nuevo cambio de estructura. Acá marcamos el siguiente punto, donde sabemos que la estructura aún sigue con un bajo más alto. Debemos fijarnos bien en esta parte de la gráfica porque acá es donde ocurre nuestro cambio. ¿Cómo sabemos que realmente ocurrió el cambio? Nos vamos a ir a una temporalidad menor, en este caso 1 hora, para que se puedan fijar bien qué pasó realmente en ese punto. La gráfica volvió a nuestro punto de interés buscando liquidez. Vamos a abrir acá bien. En este punto estamos teniendo un alto cada vez más bajo y un bajo cada vez más bajo. ¿Cómo sabemos que se produce nuestro cambio de estructura? El cambio de estructura se produce en esta zona,
ya que realizó un bajo, volvió a subir, pero nos dejó un alto más bajo que el anterior y luego hizo el rompimiento dejando un bajo más bajo que el anterior. Marcamos nuestro boss rompiendo la estructura, luego la gráfica nos deja otro alto más bajo que el anterior. Entonces nos termina de confirmar que efectivamente ha realizado un cambio hacia la tendencia bajista. Incluso acá dejó un bajo mucho más bajo que el anterior. Quiere decir que ya en este punto se produce nuestro primer boss. Rompe completamente este bajo. Lo pasamos a una temporalidad menor porque en 4 horas posiblemente no se hubiese visto tan bien. Volvemos al gráfico de 1 hora. Una vez que ya nosotros sabemos que ocurre el cambio de tendencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir en busca de una entrada a la baja. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra esa entrada? Esa entrada se puede encontrar en el último alto más bajo que dejó, formando liquidez o un alto igual, permitiéndonos realizar una entrada en ventas buscando el beneficio en dirección de la tendencia. Porque al tú ver que el gráfico te presentó el cambio de estructura, sabes que el siguiente rompimiento será de forma bajista, formando otro boss. Seguimos marcando nuestra estructura y vemos que hay otro bajo más bajo. Luego marcamos el siguiente alto más bajo que el anterior y nos damos cuenta que la estructura sigue de forma bajista, rompiendo nuevamente, produciendo otro boss. A medida que ocurren los rompimientos de estructura, nos damos cuenta que el mercado nos da continuidad a la tendencia. Seguimos marcando nuestros puntos bajos y altos. ¿Qué ocurre acá? Hay un bajo igual al anterior, pero en este punto no superó este alto, por lo que no ocurre ningún cambio. Listo, ya hemos marcado todos nuestros puntos. Vamos a marcar todos nuestros boss. No es necesario que los marquen todos. Ya una vez ustedes se aprendan la estructura del mercado, simplemente con verla ya saben qué está pasando o qué van a hacer. ¿Cómo nos damos cuenta que entramos en un cambio de estructura en el euro-dólar para ir al alza o para ir en compras? Lo primero es asegurarnos que ocurre el cambio de carácter, en este caso el choch. Una vez se forma el choch, debemos fijarnos bien que su retroceso sea igual o quede en un punto más alto que el anterior. Segundo, esperamos a que la gráfica realice un impulso rompiendo la estructura y formando el boss. Al superar este alto que dejó, marcamos nuestro primer boss y ya el mercado continuaría con la tendencia. Espero les haya gustado. Esta sería toda la estructura avanzada del mercado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.